Sí, vamos a tener que interrumpirte momentáneamente, Iván Carvajal, en tu despacho. Tenemos que restablecer de inmediato diálogo con Cintia Rubio para conocer detalles del desafuero de Carlos Bianchi. Cintia. Sí, efectivamente, entonces todo este dinero fue a parar a los bolsillos del senador Bianchi, y si no solamente se está tratando de un arrendamiento que era 7 veces mayor, sino de unos contratos falsos. Si nos puede especificar ese punto, por favor. Bueno, es que lamentablemente esta investigación, no por esta parte, ha sido llevada a los medios de prensa como una cuestión más bien de carácter accidental, de que se trataría simplemente de un error, de haber contratado con tal o cual pariente sin saberlo. Pero la verdad es que los antecedentes de la carpeta hablan de otra cosa. Hablan de que el senador Bianchi, con conocimiento de causa, simuló la existencia de un contrato de arrendamiento, ingresando a su patrimonio por todos los meses estos arrendamientos, sin que los haya él entregado posteriormente a quien debía entregarlos. Y esa es naturalmente la médula del asunto. Abogado, tras la aprobación del desafuero, el senador deja de recibir la dieta parlamentaria, está solamente suspendido de sus funciones, pero sigue recibiendo los 6 millones o un poco más de sueldo consentiente a la dieta. Es importante lo que usted pregunta. Hay dos cosas. Que este juicio, y quiero, porque es importante que la gente se entere, no significa una culpabilidad hoy día del senador Bianchi. Tampoco deja de ser senador, sino simplemente queda suspendido. Y desde ese punto de vista, naturalmente que la dieta la sigue percibiendo. Lo que sí, en la Comisión de Régimen Interior deberá discutir si es que las asignaciones para el ejercicio de su cargo parlamentario para el que está suspendido las va a seguir percibiendo. Naturalmente que, a juicio mío, al menos la dieta parlamentaria podría corresponder, pero en ningún caso las asignaciones. ¿Ustedes como parte querellante quedan conformes entonces con el fallo, por lo menos de ahora, de la Corte Suprema? ¿Ya se preparan para el juicio oral? Desde luego. Eran las palabras entonces del abogado querellante, representante de uno de los querellantes particulares, el exdiputado Marinovich, quien en este caso entonces apoya también esta teoría que presentó el Ministerio Público, donde se habla entonces de que el senador Carlos Bianchi habría hecho mal uso de sus asignaciones parlamentarias. Escuchemos ahora las palabras del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña. Tanto el Ministerio Público como nosotros y los querellantes particulares venimos sosteniendo desde hace algún tiempo, pero hay que tener presente que esta es una instancia preliminar. Ahora viene el procedimiento propiamente tal, pero sí es muy importante que la Corte Suprema por mayoría haya determinado que ha lugar a la formación de causa contra el senador Carlos Bianchi. Muchísimas gracias. Don Juan Ignacio, usted como presidente del Consejo de Defensa del Estado, ¿sienta esto un precedente para otros parlamentarios que podrían posiblemente enfrentar el desafuero, por ejemplo, los vinculados al caso Penta? Los juicios de desafuero son juicios que se toman con los antecedentes que tiene la respectiva causa, y hay que tener cuidado con tratar de extrapolar lo que tiene lugar en un específico juicio de desafuero o antejuicio de desafuero con lo que puede pasar en otras causas, porque la lógica que tienen es de valoración de los antecedentes que hay. Y lo que ha dicho la Corte Suprema es que los antecedentes que hemos presentado respecto de esta causa permiten o dan lugar a la formación de una causa completa que tenga lugar ante un tribunal oral en lo penal. ¿Siente entonces un precedente, no? No, por eso le digo, no se sientan precedentes con esto, sino que lo que se hace es que causa a causa hay que ver si los antecedentes que se tienen en esa carpeta de investigación dan lugar a la formación de causa, y en este caso lo que ha declarado la Corte es que así es. Abogado, dentro de su presentación usted hablaba de un trato igualitario para todos los casos. Si nos puede especificar de qué estaba hablando y a qué se refería puntualmente. El Ministerio Público había hecho una presentación respecto de los antecedentes que se han allegado a la carpeta de investigación, y lo que yo sostuve es que cualquier funcionario público respecto del cual se hicieran denuncias con ese tipo de antecedentes probablemente tendría que ser parte de un juicio completo, y que por lo tanto lo que correspondía en este caso con esa cantidad de antecedentes era que se diera lugar a la formación de una causa contra el senador Bianchi. A eso me refería con la idea de que era necesario que hubiera una igualdad en las exigencias que le ponemos a todos los funcionarios públicos respecto del deber de probidad. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras entonces del presidente del Consejo de Defensa del Estado, que hay que decirlo, no en todas las ocasiones se da el tiempo para que él justamente sea quien represente al Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña. El presidente entonces manifestaba su conformidad con este fallo y también hablaba de un trato igualitario para poder enfrentar causas como esta, en este caso el desafuero. Ahora escuchamos entonces al fiscal regional de Magallanes, quien también actuaba como por parte del Ministerio Público como querellante. Fiscal, bueno, ¿cómo recibe usted entonces este fallo, esta ratificación de lo que ya había dictaminado la Corte de Apelaciones de Punta Arenas? En ese sentido, efectivamente, ya hace una semana atrás la última Corte de Apelaciones de Punta Arenas había resuelto ya el desafuero, cuestión que hoy día, de acuerdo a los derechos que le asisten a la defensa, nos enfrentamos a esta misma instancia, pero ya ahora aquí en la excelentísima Corte Suprema. Y conforme, porque es la postura que siempre ha tenido la Fiscalía en esta materia, de que este asunto es necesario que sea ventilado en el Tribunal Oral de la Ciudad de Punta Arenas.
en el lugar que es el natural para producir la prueba y que sea valorada por los magistrados de esa instancia. Así lo recibimos en ese sentido, teniendo muy claro y muy presente que la resolución de la excelentísima Corte Suprema no constituye en caso alguno una condena. Estamos aquí solamente frente a un paso que es requisito cuando quien tiene la calidad de imputado es un parlamentario y por lo tanto goza de un privilegio procesal que es el fuero parlamentario, y que para poder ser ventilado en un juicio oral su responsabilidad es requisito el cese de este privilegio, y es lo que hoy día la excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado. Fiscal, en este caso, ¿se podrían agregar nuevos cargos aparte del fraude al fisco y la negociación incompatible? No, porque ya el debate está cerrado. Vale decir, la investigación de la Fiscalía fue cerrada. Lo que exige la ley es que una vez cerrada la investigación, si el Ministerio Público decide acusar, debe solicitar el desafuero parlamentario. Nosotros ya cerramos, por lo tanto el debate en cuanto a los ilícitos por los que seguiremos el juicio ya están absolutamente delimitados. Fiscal, usted hablaba de la detección de 2 cheques que habían sido cobrados por parte de la cuñada del senador Bianchi, que posteriormente habían sido depositados casi en su integridad a la cuenta del parlamentario. ¿Es eso efectivo? ¿Era el modus operandi cotidiano, entendiendo que esto además son contratos que vienen desde el 2006 hasta el año 2009? Sí, lo que sucede es que aquí hay varias circunstancias, no solamente eso. Hay un sobreprecio, un sobrevalor, una propiedad que nosotros estimamos que está absolutamente desproporcionada al precio de acuerdo a las condiciones de mercado. Existen transferencias bancarias, tal como señaló usted, en los términos que han fijado las pericias documentales, las pericias contables, efectuadas por peritos de la Policía de Investigaciones. Y todo este cúmulo de antecedentes, en definitiva, son los que permiten sostener una defraudación, pero no es uno solo hecho en particular. Pero respondiendo directamente a lo que usted dice, si existe un modo operandi, lo que nosotros estamos sosteniendo es que existen 4 oportunidades que se produce eso. Pero esto es dentro de un lapso de tiempo que media más o menos 4 años. Fiscal, la defensa daba hoy día en los argumentos que el senador Bianchi, al hacer estos contratos, actuaba como forma natural, como persona natural, sin embargo, ocupa parte de la dieta de asignaciones para esto. ¿No hay una contradicción en esa argumentación? Lo que me interesa es la posición nuestra. Nosotros tenemos una posición muy clara. Estamos hablando de administración de asignaciones parlamentarias, y las asignaciones parlamentarias le son entregadas al parlamentario en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, y precisamente para que pueda arrendar una sede parlamentaria. Sede que se arrienda con fondos del Senado, pero que no se arriendan a título personal, porque es el propio parlamentario quien le solicita al Senado que le haga entrega a estos fondos para cumplir con su función parlamentaria. Vale decir, si fuese a título personal, no podría estar pagando algo para ejercer la función parlamentaria. Y ahora, tras esta resolución de la Corte Suprema, ¿qué plazos vienen? ¿Cuándo ya comenzaría, por ejemplo, la audiencia de preparación del juicio oral y el juicio oral? Exactamente. Una vez que lleguen estos antecedentes desde la excelentísima Corte Suprema al Tribunal de Garantía en Punta Arenas, el Tribunal de Garantía tiene que fijar la fecha de audiencia de preparación del juicio oral, que debería ser, una vez que lo reciba, al día 15. A menos que la defensa pueda ejercer un derecho de renunciar a esto, y que sean 30 días, a partir de 30 días. Fiscal, lo último, ¿esto sienta para ustedes quizás alguna forma de precedente con respecto al desafuero de un parlamentario, entendiendo además la crisis política actual y todos los parlamentarios que están por lo menos vinculados, por ejemplo, al caso Penta? No, yo en ese tema, la verdad las cosas, siendo honesto en responder su pregunta, nosotros, este fiscal regional está preocupado de una situación que ocurrió bajo el territorio donde yo me desempeño. Respecto de los otros casos que lleva especialmente nuestro fiscal nacional, no conozco el contenido de esas investigaciones, no me corresponde conocerlo, y menos tratar de equiparar esta situación a ella. Esto es un asunto absolutamente distinto a eso, y que es de conocimiento de la Fiscalía de Magallanes. Ahí estaban las palabras entonces del fiscal regional de Magallanes, que ya se retira, al igual que todos los demás intervinientes en esta causa, algunos con caras tristes, otros con caras más felices, dado el desarrollo de esta audiencia en la que finalmente se corrobora entonces que el senador Carlos Bianchi va a ser desaforado, que está ya en disposición entonces de enfrentar el juicio oral, y que por lo tanto ya en los próximos días deberían comunicarse las fechas en que va a ser procesado ya después de la formalización por los cargos de fraude al fisco y también de negociación incompatible. Macarena. Bien, Cintia, muchísimas gracias, y es muy clave lo que explica también ahí desde el Consejo de Defensa del Estado, es decir, lo que ha ocurrido hoy día no deja de lado, no deja de ser senador, solo lo suspende momentáneamente. Y tú le preguntabas si es que esto sienta un precedente respecto a otros casos y otros parlamentarios que enfrentan la justicia, y él ha dicho que cada caso tiene aristas particulares, por lo tanto en este caso no se sienta un precedente en particular respecto de qué es lo que va a pasar con otros
otros parlamentarios que están imputados por otras causas y que también fueron formalizados. Así que muchísimas gracias, Cintia, por el reporte y por traernos, por supuesto, todas las reacciones de este caso. Muy buenas tardes para ti.